a todos, agradecemos su presencia esta mañana y quiero antes, si me lo permiten, de dar comienzo a la sesión de ayuntamiento, el agradecer, pues primero que nada, a quien hoy nos recibe como anfitrión de esta sesión ordinaria del Ayuntamiento de Chihuahua, el presidente seccional de Guadalupe, a Jesús Sigala. Gracias, Jesús, por recibirnos. Le brindamos un aplauso, por favor, aquí a Jesús, es quien nos recibe. También agradecerle pues su presencia, asistencia a esta sesión, a las comisarias de Guadalupe, a Griselda Jurado, que nos está acompañando el día de hoy. Un gusto saludarte, Griselda. De aquí de Guadalupe, a Norma Rodríguez de Calaveras también, que nos acompaña. Un gusto, Norma. A Lorenza Cárdenas de Alamillo de Acosta también, que hoy está aquí. A Abel Sigala de Rancho de Mesa. A Rosario Trillo de La Concha. Y a los regidores Carla Quintana y Leonel Chavarría, que también nos acompañan. También agradecerles su acompañamiento a los presidentes seccionales de las comunidades rurales que integran nuestro municipio. En primer término, pues darle la bienvenida a Nancy Meléndez, presidenta seccional de Ciénega de Ortiz. Gracias, Nancy, por tu presencia. A Raquel Tarango de Colonia Soto. A Óscar Elizondo, presidente seccional del Charco. Y a Miguel Tarango, presidente seccional del Saus. Bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, pues agradecemos su presencia esta mañana. Con ella declaramos formalmente abiertos los trabajos de esta sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento el día de hoy, miércoles 10 de junio del año 2026, y le pido al señor secretario del Ayuntamiento haga uso de la palabra con el propósito de deshogar el orden del día para el cual fuimos debidamente convocadas y convocados. Adelante, señor secretario. Con gusto, presidente. En desahogo del primer punto del orden del día, ¿sí? Se le concede el uso de la palabra a la regidora Rosario Guadalupe Ávila García. El día que se cumplan mis compromisos con la patria, a honra tendría venir a ocupar el último sitial del honorable cabildo de esta leal ciudad. Licenciado Benito Pablo Juárez García. Continuamos con el pase de lista. Licenciado Benito Pablo Juárez García, regidor honorario post-mortem. Presidente municipal, licenciado Marco Antonio Bonilla Mendoza. Presente. Síndica municipal, maestra Olivia Franco Barragán. Regidoras y regidores del Honorable Ayuntamiento: María Guadalupe Aragón Castillo, Rosario Guadalupe Ávila García, Johnny Barajas González, María Guadalupe Borruel Vaquera, Rosy Carmona Carmona, Isaac Díaz Gurrola, Adán Isaías Galicia Chaparro, Nina García Murillo, Hugo Eduardo González Muñiz, Ernesto Ibarra Sarmiento, Omar Enrique Márquez Estrada, Rosa Isela Martínez Díaz, Mirna Monje Meléndez, Ana Lilia Orozco Ortiz, Miguel Alonso Rix Baeza, María Elena Rojo Almaraz, Luis Abraham Villegas Escandón. Le informo, ciudadano presidente, que existe el quórum legal, por lo que los acuerdos que se toman en esta sesión ordinaria serán válidos. Para los efectos de hacer constar en acta, se hace del conocimiento de esta asamblea que con toda oportunidad en la Secretaría del Ayuntamiento se recibieron comunicados mediante los cuales la regidora Blanca Patricia Ulate Bernal, el regidor Félix Arturo Martínez Adriano y el regidor José Alfredo Navarrete Paz informaron que por cuestiones personales
no les es posible asistir a esta sesión. Con toda oportunidad se publicó en el portal oficial del municipio y se circuló el contenido del orden del día para desarrollar en la presente sesión ordinaria, por lo que pregunto a las y los integrantes de este honorable ayuntamiento si están de acuerdo con los puntos que la integran. Sírvanse por favor manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos. En desahogo del punto número 2 del orden del día, solicito la dispensa de la lectura elaborada con motivo de la sesión celebrada el día 27 de mayo del presente año, toda vez que el contenido de la misma ya se hizo del conocimiento de todas y todos los miembros del honorable ayuntamiento. Quienes estén de acuerdo con la dispensa solicitada, favor de manifestarlo con su voto. Se aprueba por unanimidad de votos. Quienes estén de acuerdo con el contenido del acta de la sesión ordinaria celebrada el 27 de mayo, favor de manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos. En desahogo del punto número 3 del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la regidora Rosy Carmona Carmona para que dé lectura al dictamen que presenta la Comisión de Regidores de Desarrollo Urbano respecto del escrito presentado por el ingeniero Juan Carlos Batista Sanz, por medio del cual solicita la aprobación para desarrollar el fraccionamiento habitacional de urbanización inmediata que se denominará Vistas del Norte 6. Gracias, señor secretario. Honorable Ayuntamiento del municipio de Chihuahua, presente. Visto para dictaminar jurídicamente el expediente integrado con motivo del escrito presentado por el ingeniero Juan Carlos Bautista Sanz en su carácter de representante legal de Ruba Desarrollos S.A.D.C.B., por medio del cual solicita la aprobación para desarrollar el fraccionamiento habitacional de urbanización inmediata que se denominará Vistas del Norte 6 y su nomenclatura. Señor secretario, con fundamento en lo previsto en el artículo 76, fracción novena del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento, solicito la dispensa de la lectura de los resultandos y considerandos que contiene el presente dictamen, cuyo contenido de los mismos ya es del conocimiento de todas las personas que integramos este ayuntamiento. Quienes estén por la dispensa solicitada, manifestarlo de la forma acostumbrada. Se aprueba la dispensa. Continúe, regidora, por favor. Gracias, secretario. Resolución sometida a consideración de la Comisión de Regidores de Desarrollo Urbano en su 11ª sesión extraordinaria en fecha 27 de junio del 2025, en la cual se aprobó el fraccionamiento por unanimidad de votos. Por lo anteriormente expuesto, esta comisión aprueba y somete a consideración del honorable ayuntamiento el siguiente punto de acuerdo. Único, se autorice una corrección en fecha 27 de junio del 2026. Único, se autoriza el fraccionamiento habitacional de urbanización inmediata que se denominará Vistas del Norte 6 y su nomenclatura en los términos antes expuestos. Así lo dictaminan y firman las y los integrantes de la Comisión de Regidores de Desarrollo Urbano, dado en el Salón de Usos Múltiples de la Sección Municipal de Guadalupe, a los 10 días del mes de junio del año 2026. ¿Es cuánto, secretario? Previo a la votación, ha solicitado el uso de la voz el regidor Adán Galicia. Gracias, señor secretario. Nada más solicitar que se aclare en qué fecha fue celebrada la sesión, porque yo escuché 27 de junio del 2026 y todavía no es 2026. Digo, todavía no llega ese día de 2026, perdón. Nada más para aclarar que es 2025. Gracias, perdón. Muy bien, toda vez que ha sido aclarada la duda, quienes estén a favor del dictamen presentado por la regidora Rosy Carmona Carmona, sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos. En desahogo del siguiente punto del orden del día, siendo el número 4, se le concede el uso de la palabra al regidor Adán Isaías Galicia Chaparro para que dé lectura al dictamen que presenta la Comisión de Regidores de Desarrollo Urbano respecto del escrito presentado por el ingeniero Juan Carlos Bautista Sanz,
por medio del cual solicita la aprobación para desarrollar el fraccionamiento habitacional de urbanización inmediata que se denominará Vistas del Norte 7. Gracias, señor secretario. Con su permiso, señor alcalde, señora síndica. Honorable Ayuntamiento del municipio de Chihuahua, presente. Visto para dictaminar jurídicamente el expediente integrado con motivo del escrito presentado por el ingeniero Juan Carlos Bautista Sáenz en su carácter de representante legal de Ruba Desarrollos S.A.D.C.B., por medio del cual solicita la aprobación para desarrollar el fraccionamiento habitacional de urbanización inmediata que se denominará Vistas del Norte 7 y su nomenclatura. Señor secretario, solicito la dispensa de la lectura de los resultandos y considerandos que contiene el presente dictamen, cuyo contenido ya es del conocimiento de todas las personas que integramos este ayuntamiento, con fundamento en lo previsto en el artículo 76, fracción novena del reglamento interior del honorable ayuntamiento. Quienes estén por la dispensa solicitada, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Se aprueba la dispensa. Continúe, por favor, regidor. Esta resolución fue sometida a consideración de la Comisión de Regidores de Desarrollo Urbano en su 11ª sesión extraordinaria en fecha 27 de junio de 2025, en la cual se aprobó el fraccionamiento por unanimidad de votos. Por lo anteriormente expuesto, esta comisión aprueba y somete a consideración del honorable ayuntamiento el siguiente punto de acuerdo. Único, se autorice el fraccionamiento habitacional de urbanización inmediata que se denominará Vistas del Norte 7 y su nomenclatura en los términos antes expuestos. Así lo dictaminan y firman las y los integrantes de la Comisión de Regidores de Desarrollo Urbano, dado en el Salón de Usos Múltiples de la Sección Municipal de Guadalupe a los 10 días del mes de junio del año 2026. Quienes estén a favor del dictamen presentado por el regidor Adán Isaías Galicia Chaparro, sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos. En desahogo del punto número 5 del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la regidora María Guadalupe Aragón Castillo para que dé lectura al dictamen que presenta la Comisión de Regidores de Desarrollo Urbano respecto del escrito presentado por el ingeniero José Gilberto Ortiz Villanueva. Gracias, señor secretario. Honorable Ayuntamiento del municipio de Chihuahua, presente. Visto para dictaminar jurídicamente el expediente integrado con motivo del escrito presentado por el ingeniero José Gilberto Ortiz Villanueva en su carácter de apoderado legal de Evaluación y Servicios Integrados S.A.D.C.B., por medio del cual solicita la aprobación para desarrollar el fraccionamiento habitacional de urbanización inmediata que se denominará Cerrada de los Celtas y su nomenclatura. Señor secretario, con fundamento en lo previsto en el artículo 76, fracción novena del reglamento interior del honorable ayuntamiento, solicito la dispensa de la lectura de los resultandos y considerandos que contiene el presente dictamen, cuyo contenido de los mismos ya es del conocimiento de todas las personas que integramos este ayuntamiento. Quienes están por la dispensa solicitada, por favor manifestarlo de la forma acostumbrada. Se aprueba la dispensa. Continúe, por favor, regidora. Gracias, secretario. Resolución sometida a consideración de la Comisión de Regidores de Desarrollo Urbano en su 12ª sesión extraordinaria de fecha 26 de septiembre del 2025, en la cual se aprobó el fraccionamiento por unanimidad de votos. Por lo anterior expuesto, esta comisión aprueba y somete a consideración del honorable ayuntamiento el siguiente punto de acuerdo. Único, se autoriza el fraccionamiento habitacional de urbanización inmediata que se denominará Cerrada de los Celtas y su nomenclatura en los términos antes expuestos. Así lo dictaminan y firman las y los integrantes de la Comisión de Regidores de Desarrollo Urbano, dado en el Salón de Usos Múltiples de la Sección Municipal de Guadalupe a los 10 días del mes de junio del año 2026. Muy bien, quienes estén a favor del dictamen presentado por la regidora María Guadalupe Aragón Castillo, sírvanse a manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos. En desahogo del punto número 6 del orden del día, cuento con el registro
de dos asuntos que con toda oportunidad las regidoras María Elena Rojo Almaraz y la regidora Johnny Barajas González registraron, por lo que solicito, si alguien más tiene interés de participar en este punto del orden del día, lo haga del conocimiento para inscribirlos. Si no es así, comenzamos con el turno de la regidora Elena Rojo. Adelante, regidora. Buenos días a todas, a todos. Honorable Ayuntamiento de Chihuahua, María Elena Rojo Almaraz, en mi carácter de regidora del Honorable Ayuntamiento del municipio de Chihuahua, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, fracción séptima del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, así como el artículo 21, fracción séptima y artículo 125 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento, me permito presentar la propuesta de exhorto para solicitar al Gobierno del Estado y demás autoridades que resulten competentes. En ese sentido, me permito exponer lo siguiente. Exposición de motivos. La protección de la dignidad humana y de los derechos fundamentales constituye una obligación ineludible para todas las autoridades. En una sociedad democrática, ninguna persona debe ser sometida a condiciones de explotación, servidumbre, trabajo forzado o cualquier otra forma de violencia que atente contra su libertad y desarrollo integral. No obstante, los avances normativos e institucionales alcanzados en las últimas décadas, diversos sectores de la población continúan enfrentando condiciones de vulnerabilidad derivadas de la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y la falta de oportunidades. Estas circunstancias afectan de manera particular a los pueblos y comunidades indígenas que históricamente han enfrentado mayores obstáculos para el acceso pleno de sus derechos. En el estado de Chihuahua, el pueblo rarámuri representa una parte fundamental de la riqueza cultural y social de nuestra entidad. Sin embargo, numerosas comunidades continúan enfrentando rezagos económicos y sociales que hacen indispensable fortalecer las acciones institucionales orientadas a garantizar su bienestar, seguridad y acceso a oportunidades de desarrollo. En este contexto, resulta pertinente impulsar acciones coordinadas entre los distintos órdenes de gobierno para prevenir cualquier situación que pudiera poner en riesgo la integridad, la libertad y los derechos humanos de las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, especialmente aquellas relacionadas con posibles formas de explotación laboral o captación mediante engaños. Considerando que diversas investigaciones periodísticas y análisis especializados han advertido sobre la persistencia de prácticas que podrán constituir formas contemporáneas de esclavitud, trabajo forzado, servidumbre y explotación laboral en distintas regiones
que investigaciones desarrolladas por Marcela Turati, Telma González Durán y Eliezer Budasov, difundidas por Quinto Elemento Lab, y el proyecto periodístico ¿A dónde van los desaparecidos?, han documentado presuntas redes de captación y explotación de personas en condiciones de vulnerabilidad mediante engaños, falsas ofertas de empleo o el aprovechamiento de necesidades económicas extremas. Que dichos fenómenos suelen desarrollarse en contextos de pobreza, marginación y limitada presencia institucional, donde factores como el hambre, la precariedad económica y la falta de oportunidades pueden incrementar el riesgo de explotación de personas. Que la posible existencia de estas conductas representa una grave afectación a derechos fundamentales como la libertad personal, la integridad física y psicológica, el trabajo digno y la libre determinación de los pueblos indígenas, además de profundizar ciclos de exclusión y desigualdad. Que una de las características más preocupantes de estas prácticas es su invisibilidad, ya que frecuentemente ocurren en zonas alejadas de los centros urbanos y en actividades donde las víctimas enfrentan obstáculos para denunciar o acceder a mecanismos de protección. Que, en consecuencia, resulta necesario fortalecer las acciones de prevención, detección temprana, investigación, protección y atención integral de posibles víctimas mediante estrategias con enfoque de derechos humanos e interculturalidad que contribuyan a la protección efectiva de las comunidades indígenas del estado de Chihuahua. Con base en los antecedentes y considerandos expuestos, se propone que este honorable ayuntamiento exhorte a Gobierno del Estado, Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y demás autoridades que resulten competentes por tratarse de un asunto de obvia y urgente resolución, para realizar las acciones pertinentes descritas en los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se exhorte al Gobierno del Estado de Chihuahua para que fortalezca las acciones de prevención, detección y atención de posibles casos de explotación laboral, trabajo forzado, servidumbre o trata de personas que pudieran afectar a integrantes del pueblo rarámuri y demás pueblos indígenas. Segundo, se exhorte a la Fiscalía General del Estado para que en el ámbito de sus atribuciones investigue las denuncias o indicios relacionados con posibles casos de explotación laboral, trabajo forzado o trata de personas que involucren a integrantes de comunidades indígenas. Tercero, se exhorte a la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que implementen acciones de información, prevención y protección dirigidas a comunidades indígenas en situación de vulnerabilidad. Cuarto, el Honorable Ayuntamiento de Chihuahua solicita
a las autoridades competentes informar sobre las acciones realizadas para prevenir, atender e investigar posibles casos de explotación laboral, trabajo forzado o trata de personas que afecten a integrantes del pueblo rarámuri en el estado. ¿Es cuánto? Esta solicitud que de verdad de leer los reportes de la investigación que les menciono es bastante grave y urge que se ponga atención a este tipo de problemáticas. Muchísimas gracias. Ha solicitado el uso de la voz la regidora Johnny Barajas González. Adelante, regidora. Gracias. Regidora, como presidenta de la Comisión Edilicia de Comunidades Indígenas y Asuntos Religiosos, conozco de primera mano la realidad de nuestros pueblos originarios en el municipio y en todo el estado. Por eso comparto plenamente la preocupación de su exhorto. Proteger la dignidad, la libertad y la vida de las comunidades frente a cualquier tipo de abuso no es opcional. Es una obligación inaludible para cualquier gobierno. Pero precisamente para avanzar hay que ver el panorama completo y reconocer lo que ya está haciendo bien aquí Chihuahua. En el 2022, la gobernadora Maru Campos elevó el compromiso con nuestros pueblos al transformar la antigua Comisión Estatal en la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas. Esto no fue un simple cambio de nombre en el papel, fue una estrategia real para contar con más presupuesto, más alcance y atención directa a las comunidades. Hoy, esa Secretaría opera programas concretos en territorio que busca el desarrollo de fondo, no parches temporales. Se trabaja en el impulso económico a través de incentivos financieros, capacitaciones para el autoempleo y emprendimientos propios. Se invierte en infraestructura social solicitadas por las propias autoridades indígenas para fortalecer su autonomía. Y mediante el programa Juntos por Nuestra Identidad, no solo se cubre la urgencia alimentaria, sino se acercan derechos más básicos como ferias de servicios institucionales. Y algo clave para lo que hoy discutimos, la Secretaría trabaja directamente con la Fiscalía del Estado en la capacitación con pertinencia cultural de los funcionarios, garantizando que el acceso a la justicia empiece por entender sus contextos. El gobierno del Estado no solo tiene la institución, tiene una ruta clara y resultados. Por parte de nuestro municipio, el compromiso es claro. Durante esta administración 24-27, el alcalde Marco Bonilla, el honorable ayuntamiento formalizó un avance institucional clave al crear una comisión que se especializa en comunidades indígenas, instalada en septiembre del 2024. Con esto, garantizamos un espacio permanente para el análisis y atención de los pueblos originarios asentados en Chihuahua. No se trata solo de crear una comisión más, sino de asegurar su participación en la vida pública, promover el respeto a su identidad y construir políticas municipales con un enfoque intercultural y derechos humanos. Lamentablemente, del gobierno federal no podemos decir lo mismo. La Secretaría del Trabajo y Prevención Social Federal tiene la obligación exclusiva de inspeccionar los centros de trabajo. Incluso, presumen un protocolo específico para prevenir y detectar la trata de personas que obliga a sus inspectores a cuidar prioritariamente a los trabajadores indígenas. Sin embargo, en Chihuahua ese protocolo es letra muerta. Las inspecciones federales en los campos agrícolas y zonas con alta presencia de jornaleros indígenas ha sido insuficiente y sin resultados verificables. Por su parte, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, creados en el 2018, con la gran promesa institucional de la Cuarta Transformación para atender a las comunidades indígenas, no ha logrado traducir su presencia en acciones concretas de prevención frente a la explotación laboral que hoy nos ocupa. Los recursos llegaron, la burocracia se instaló, pero las comunidades siguen expuestas. Es justo esa enorme distancia entre lo que la ley les obliga a hacer y lo que realmente hacen. Lo que nos obliga a nosotros, como honorable ayuntamiento, a levantar la voz, a exigir cuentas exactamente donde está el vacío con las autoridades federales que tienen las herramientas pero no las usan. Por tanto,
Con fundamento en el artículo 76 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento, presento formalmente una moción que el acuerdo presentado por la regidora Rojo se modifique y quede de la siguiente manera. Primero, el Ayuntamiento del municipio de Chihuahua exhorta respetuosamente a la Administración Pública Municipal a través de áreas competentes y al Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua para que a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado fortalezca y priorice los mecanismos de atención integral, ayuda humanitaria y protección dirigidas a las familias e integrantes de las comunidades rarámuri, que se encuentran en situación de desplazamiento forzado a causa de la violencia al crimen organizado que actualmente reside en el municipio de Chihuahua. Segundo, el Honorable Ayuntamiento del municipio de Chihuahua exhorta respetuosamente a la titular del Poder Ejecutivo Federal para que en el ámbito de sus atribuciones fortalezca las acciones de prevención, detección y atención de posibles casos de explotación laboral, trabajo forzado, servidumbre o trata de personas que pudieran afectar a integrantes del pueblo rarámuri y demás pueblos indígenas. Tercero, el Honorable Ayuntamiento del municipio de Chihuahua exhorta respetuosamente a la titular de la Fiscalía General de la República para que en el ámbito de sus atribuciones investigue las denuncias o indicaciones relacionadas con los posibles casos de explotación laboral, trabajo forzado o trata de personas que involucren integrantes de las comunidades indígenas. Cuarto, el Honorable Ayuntamiento del municipio de Chihuahua exhorta respetuosamente a los titulares del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social para que implanten acciones de información, prevención y protección dirigida a comunidades indígenas en situación de vulnerabilidad. Es cuanto, señor secretario. Muy bien. En uso de la voz, para atender el replanteamiento o reformulación, tiene ahora el uso de la voz la regidora Elena Rojo. Les pedimos, por favor, muy atentamente, guarden silencio para poder continuar con las participaciones de el último punto de nuestra orden del día. Les comento que me encuentro contenta de estar aquí en Guadalupe, en este pueblo histórico, que se encuentren pobladores, estudiantes y personas de todas las edades, observando el cómo se desarrolla una sesión de cabildo. Quiero comentarles a ustedes, especialmente para que se enteren, que cuando decidí hacer este exhorto, lo hice atendiendo a que una amiga periodista me hizo llegar la investigación de lo que seguramente también ustedes saben que sucede. Días antes, personas relacionadas con educación me hicieron saber de la explotación infantil que se está dando en nuestro estado, de cómo engañan a la gente que solicita, que anda buscando trabajo y por la necesidad tienen que dejar sus lugares. Y eso fue lo que me movió a plantear aquí al Cabildo esta problemática. Lo que menos, bueno, no, quiero comentarles que también es costumbre que en lugar de agarrar nuestra parte, asumir nuestra parte, es costumbre echar la culpa de todo al gobierno federal. No me extraña, pero sí quiero comentarles que esto fue pensado
en aquella población y que desde aquí, ¿qué podemos hacer? Nada más. Y vuelvo a insistir y quiero que la población lo sepa. En estos días de mucha revoltura política, desde hace muchos años, la vida me llevó a conocer amigas que me enseñaron del feminismo. En la vida me tocó encontrarme compañeras que me enseñaron a que había que luchar por los espacios. Y hoy vemos que dentro de las autoridades de los pueblos, de las secciones, hay más mujeres. Y eso no es de a gratis. Eso fue el producto de la lucha de muchísimas mujeres. Pero vuelvo a repetir, de nada sirve que seamos muchas, de nada sirve que ocupemos espacios si vamos a hacer el mismo tipo de política tradicional y que se ha venido haciendo y que estamos viendo en estos momentos de que cada vez escalamos los niveles de violencia política de todos lados, y es lamentable. No quería irme sin decirlo, sobre todo porque aquí hay varias compañeras que sabemos que el estar ahí no es fácil y que en todos lados. Y vuelvo a reiterar, la única intención es visibilizar esta problemática, que basta que veamos algunos noticieros a nivel nacional y mínimo hay que hacer algo, lo que nos toque. Pero si seguimos buscando culpables, bueno, ahí están. La intención es esa. Es cuanto, y ya no voy a hablar. Ha solicitado el uso de la voz la regidora Isela Martínez. Gracias, secretario. Con su permiso, señor alcalde, compañeras y compañeros, y bueno, pues a la comunidad de Guadalupe, muy buenos días. Gracias por recibirnos nuevamente aquí en su casa. Escuché con atención el posicionamiento de nuestra compañera regidora Elenita, y por supuesto también la postura de mi compañera de fracción, la regidora Jouni Barajas. Y debo decirle, regidora Elena Rojo, que en las primeras palabras que leyó o que nos mencionó la regidora Jouni, comentaba muy precisamente que compartía compartía o era empática con la situación que usted manifestaba, que en su carácter de presidenta de la Comisión de Comunidades Indígenas conocía la realidad que se vive en el municipio y en el estado, y ella nos ha solicitado que se cambien los resolutivos en el sentido de que sea, sí, de alguna manera exhortado el municipio y el estado para que dentro de su competencia atienda a la comunidad indígena desde un punto pues de atención humanitaria, atendiendo a estas personas que han sido en los últimos años desplazadas hacia los centros urbanos y que han tenido que dejar sus hogares pues víctimas de violencia y de una situación insostenible a cargo del crimen organizado. Y es ahí en donde, si realmente queremos ayudar a estas personas, si queremos realmente ser
empáticos y solidarios con nuestros hermanos rarámuris y con las comunidades indígenas de todo el país, deberíamos de incluir al gobierno federal. No es echarle culpas a nadie, sino es simplemente en el ámbito de las competencias. Y si usted conoce, regidora, las competencias de la Secretaría del Trabajo, usted mencionó esclavitud, mencionó y lo reiteró enfáticamente. Hay atribuciones y competencias precisamente en la Secretaría del Trabajo Federal para atender esta demanda que usted hace muy precisa. En ningún momento se está evadiendo la responsabilidad que en las competencias pueda llegar a tener ni el ayuntamiento ni el Estado, sino que de manera respetuosa la regidora hace el llamado a que se pida también respetuosamente a otras áreas competentes del gobierno federal, pues que asuman también su compromiso, su obligación de responderle a estas familias. Mire, yo tengo aquí un dato. En el 2024, solamente en ese año, 248,000 personas fueron desplazadas de sus hogares víctimas del crimen organizado. Y estas personas que salen de sus comunidades que conozco perfectamente, al igual que la regidora Johnny, y que sé lo difícil que es adaptarse y arraigarse a una nueva manera de vida en los centros urbanos, y que sé lo difícil que es también adaptarse a las nuevas realidades y demandas laborales y de lo que pueden ser víctimas las personas que tienen que venir a las ciudades. Pues es precisamente el crimen organizado el que las hace venirse a esta ciudad, el que las obliga a venir a buscar el sustento para sus familias a las ciudades. Entonces, no se trata de echar culpas a nadie, yo creo que simplemente es ampliar, si queremos una verdadera solución y una verdadera atención a un problema tan delicado, involucrar a las tres áreas de gobierno competentes, pues para que lo atiendan. ¿Es cuánto, secretario? Muy bien, si les parece bien, tenemos dos planteamientos, pero previo a su votación habría que someter a consideración de este ayuntamiento si en términos del artículo 125 del reglamento pudiera considerarse como un asunto de obvia y urgente resolución para posteriormente, si están de acuerdo, poner a consideración el planteamiento tal cual lo expresó en su escrito la regidora Elena Rojo o cómo ha sido expresado en la modificación que plantea la regidora Johnny Barajas. Entonces, procediendo con la primer votación, pregunto a quienes estén de acuerdo en términos del reglamento, particularmente del artículo 125 del reglamento interior del honorable ayuntamiento, de reconocer este asunto como de obvia y urgente resolución, manifestarlo de la manera acostumbrada. Sí, a favor. Para que por favor, alzando la mano, lo puedan considerar como un asunto de obvia y urgente resolución. Sí, primero es, repito, la primer votación es para preguntar si el asunto expuesto por la regidora Elena Rojo se considera un asunto de obvia y urgente resolución en términos del artículo 125 del reglamento interior del honorable ayuntamiento. Si es por la afirmativa, levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Entonces, el asunto es considerado de obvia y urgente resolución. Ahora hay dos planteamientos, salvo que
salvo que la fracción de Morena estuviera de acuerdo con el planteamiento hecho. Son dos planteamientos para recapitular. Uno es un exhorto, como lo plantea la regidora Elena Rojo, única y exclusivamente a las autoridades del Ejecutivo Estatal. Y otra postura expuesta por la regidora Johnny Barajas es un exhorto que abarca el ámbito no solo estatal, sino también al ámbito federal. Entonces, esos son los dos planteamientos. Si están de acuerdo en uno u otro, yo sometería a votación el primero y posteriormente el segundo. Quienes estén a favor del planteamiento expuesto por la regidora Elena Rojo, favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Regidora, ¿está de acuerdo con el planteamiento? Estamos sometiendo a consideración el exhorto tal cual usted lo expuso, o si estarían de acuerdo con el planteamiento de las autoridades. Ok, entonces, de nueva cuenta, quienes estén a favor con el planteamiento como fue expuesto por la regidora Elena Rojo, manifestarlo de la forma acostumbrada. 3 votos a favor. Ahora someto a consideración el replanteamiento o reformulación que hace con su voto particular la regidora Johnny Barajas. Quien esté a favor del planteamiento tal y como ha sido expuesto por la regidora Johnny Barajas, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Quien esté en contra, abstenciones, se aprueba por mayoría de votos el planteamiento de hacer un exhorto de manera más integral a las diferentes autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Ahora bien, en otro asunto general, ha solicitado también la voz la regidora Johnny Barajas González. Adelante, regidora. Gracias. Con su permiso. Hoy, 10 de junio, nos sumamos a la conmemoración del Día Nacional de Lenguas de Señas Mexicanas, una fecha que busca visibilizar la importancia de eliminar las barreras de comunicación y promover acciones que garanticen la participación plena de todas las personas en la comunidad. La lengua de señas mexicanas no es un simple sistema auxiliar, es una lengua con identidad propia que representa una parte fundamental de la vida de miles de personas sordas y con discapacidad auditiva en nuestro país. De esta manera, el conmemorar este día también implica reconocer que aún existen barreras que limitan el pleno ejercicio de derechos de esa comunidad y existen aún muchos obstáculos que dificultan la inclusión plena y el acceso equitativo a oportunidades, lo que nos obliga como gobierno y como sociedad a seguir impulsando acciones que nos ayuden a construir una comunidad más justa e incluyente. Desde la Administración Municipal tenemos la responsabilidad de impulsar una gestión pública más cercana a las necesidades de todas las personas y fomentar así una cultura de inclusión que reconozca la importancia de la lengua de señas mexicana y promueva una comunicación en la que todas y todos puedan participar en igualdad de condiciones sin que las diferentes formas de comunicarse representen una barrera para su desarrollo. Hoy refrendamos el compromiso de trabajar por un municipio donde nadie quede excluido y donde la construcción de políticas públicas contemple las necesidades de la ciudadanía, convencidos de que una sociedad democrática es aquella que reconoce la diversidad y garantiza la igualdad de condiciones para todas las personas. Gracias. Muy bien. Han concluido los asuntos generales y me permito preguntar a las y los integrantes de este honorable ayuntamiento si están de acuerdo en que les sea otorgado el uso de la palabra al anfitrión de este día, el ciudadano
Jesús Sigala Rodríguez, presidente seccional de Guadalupe, para que nos ofrezca un mensaje. Por favor, manifestarlo con su voto de la manera acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos. Ahora solicitamos muy atentamente a Jesús Sigala Rodríguez, presidente seccional de Guadalupe, nos dirija su mensaje. Buenas tardes a todos, bienvenidos como siempre, un gusto recibirlos, regidoras, regidores, bienvenidos, señor alcalde, bienvenido, secretario Roberto, bienvenidos. Gracias. Ahí la señora Karina que acaba de llegar, bienvenida, un gusto que haya venido. Aquí la maestra Olivia Franco, bienvenidos. Mirna Monge, muchas gracias por el apoyo. Ahí, cada uno de ustedes. Ernesto Ibarra. Muy agradecido con todos por estar aquí. Presidentes, gracias por acompañarme en este momento. Comisarios, mi equipo de trabajo, comisarios de los pueblos ahí, vecinos, un placer que hayan venido. A todos los ciudadanos de aquí de Guadalupe y otros de otros poblados que están aquí, me da gusto recibirlos a cada uno. Ahorita pues tenemos varias entregas ahí afuera, la inauguración de la cancha, el estadio, dice el alcalde, un estadio que nos hicieron, el arranque a la obra, la ampliación del salón. Tenemos varios puntos ahí. Ahorita ahí, acabándose todo, pues ahí los vamos a apapachar un rato ahí con la comida. De mi parte, pues es todo. Muy agradecido por todo, a cada uno de ustedes, todo el apoyo brindado. Muchas gracias y ahorita seguimos allá afuera hablando otro poquito. Gracias. Muchas gracias a nuestro presidente seccional Jesús Sigala por su informe y ahora le informo, presidente, que se ha agotado el orden del día de esta sesión ordinaria. Pues gracias, señor secretario, gracias a todas y a todos quienes nos acompañaron a esta sesión ordinaria del ayuntamiento. Y bueno, pues habiéndose agotado los puntos del orden del día, declaro formalmente cerrada esta sesión y válidos los acuerdos que aquí se han tomado. Que tengan todas y todos ustedes la mejor de las tardes, buen provecho y nos vemos ahorita en los eventos que vamos a tener a continuación. Muchas gracias. Chihuahua, capital de trabajo y resultados.